Apreciada audiencia, es un verdadero placer saludarles en esta especial oportunidad, cuando, mi persona, William Solorzano, expondré en esta videoclase, algunas reflexiones de carácter general, referidos al tema diseño de instrumentos y su relación con el método científico, la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. La investigación, en sus diferentes aspectos procedimentales, denota ciertas realidades de acuerdo a la manera como es abordada. En tal sentido, una vez seleccionado el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada, de acuerdo al problema de estudio, se hace necesaria la tarea de recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de las unidades de análisis o casos de estudio. La acción de recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos capaces de conducir al investigador a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye determinar cuáles son las fuentes de donde se obtendrán los datos, es decir, los datos van a ser proporcionados por personas, se producirán de observaciones o se encuentran en documentos, archivos, bases de datos, entre otros. En donde se localizan tales fuentes, regularmente en la muestra seleccionada, pero es indispensable definir con precisión a través de qué medio o método vamos a recolectar los datos. Esta fase implica elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que utilizaremos en la recolección de los datos. Los métodos deben ser confiables, válidos y objetivos. Una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y respondamos al planteamiento del problema? Dado que la naturaleza de cada investigación debe ser única, comúnmente el investigador debe emplear una serie de instrumentos que permitan la recolección de datos, de tal manera que se encuentren alineados a la investigación y favorezcan el cumplimiento de los objetivos planteados en la misma. Siguiendo este orden de ideas, el instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de investigación. Resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores, y, por lo tanto, a las variables o conceptos utilizados. Pero también expresa todo lo que tiene de específicamente empírico el objeto de estudio, pues sintetiza, a través de las técnicas de recolección que emplea, el diseño concreto escogido para el trabajo. Tomando esto en consideración, y en virtud de que son herramientas imprescindibles dentro del proceso científico investigativo, que permiten el registro de la información elemental, producto de los procesos de observación, debe destacarse que el proceso científico, denominado método científico, cualquiera sea su conformación y aplicabilidad, de acuerdo al contexto del problema que se está investigando, guarda indisoluble relación con el diseño de los instrumentos de recolección de datos. En tal sentido, a continuación se describirán los instrumentos de recolección de datos relevantes en el hecho investigativo, iniciando con aquellos de carácter cualitativo. Diseño de instrumentos cualitativos. Para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico. Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos que se convertirán en información de personas, seres vivos, comunidades, contextos o situaciones en profundidad, en las propias formas de expresión de cada uno de ellos. Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento. Esta clase de datos es muy útil para capturar de manera completa lo más que sea posible y sobre todo, entender los motivos subyacentes, los significados y las razones internas del comportamiento humano. Asimismo, no se reducen a números para ser analizados estadísticamente, aunque en algunos casos sí se pueden efectuar ciertos análisis cuantitativos, pero no es el fin de los estudios cualitativos. Ahora bien, en cuanto a los instrumentos de recolección de datos de carácter cualitativo, se tiene en primera instancia la observación participante, la cual presenta como principal característica el hecho de que el observador participa de manera activa dentro del grupo que se está estudiando. Esta consta del siguiente procedimiento. Primeramente, se determinará el objeto, situación o caso, o sea lo que se va a observar. Luego, se determinan los objetivos de la observación para que se va a observar. Posterior a ello, es necesario determinar el modo de cómo se van a registrar los datos, para luego realizar una observación cuidadosa y crítica. Hecha la observación, se registran los datos observados, los cuales serán analizados e interpretados. Por último, se elaboran las conclusiones y el informe de observación.
Entre los instrumentos cualitativos, se tiene además la técnica DELPI, la cual busca lograr un consenso fiable entre las opiniones de un grupo de expertos, a través de una serie de cuestionarios que se responden anónimamente. Esta consta del siguiente procedimiento. En primera instancia, se realiza la formulación de la pregunta sobre la cual deberán elaborarse los cuestionarios. Posterior a ello, se seleccionan los participantes que, como se ha mencionado, deben ser expertos en la temática a tratar. Luego, es necesario la elaboración y resolución de una serie de cuestionarios que, comúnmente, suelen ser 3. Finalmente, se elabora un informe final que contemple las conclusiones generales en función a las opiniones colectadas de los expertos. En lo referente a los instrumentos de carácter cuantitativo, como se mencionó anteriormente, la recolección de datos es la actividad fundamental que estos deben desempeñar. No obstante, el diseño y elaboración de los mismos debe contar con la aplicación de 3 requisitos indispensables: la confiabilidad, la validez y la objetividad. En cuanto a la confiabilidad de un instrumento de medición, se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto-objeto produce resultados iguales. Esto tiene que ver con el grado en el que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Referente a la validez, esta consiste en el grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. La validez total de un instrumento de medición resulta de la sumatoria de todos los tipos de evidencia involucrados. Cuanta mayor evidencia de validez de contenido, de criterio y de constructo tenga el instrumento en cuestión, mayor será la representatividad de la variable o variables a medir. Un buen instrumento de medición debe resultar confiable y válido. En la práctica, sin embargo, esto no siempre se da, ya que un instrumento puede ser confiable, pero no necesariamente válido, consistente en sus resultados, pero no mide lo que pretende medir. La validez y la confiabilidad de un instrumento, en consecuencia, no es algo que se da por supuesto, sino que es algo que debe probarse, pues, de lo contrario, no podrá considerarse la cientificidad de los resultados de la investigación. Respecto a la objetividad, esta consiste en el grado en que éste es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del investigador o investigadores que lo administran, califican e interpretan. Es imprescindible acotar que los requisitos de confiabilidad, validez y objetividad deben estar indisolublemente presentes al efectuar el diseño de un instrumento de medición. De no considerarse uno de ellos, o aplicarlos en forma separada, el instrumento en cuestión no será de ninguna manera útil para alcanzar el objetivo que se persigue. Ahora bien, se presentan a continuación algunos de los tipos de instrumentos cuantitativos, los cuales cumplen con los requisitos anteriormente planteados. La primera técnica de recolección de datos a tratar, de esta índole, será la técnica de la entrevista. Esta es, más que un simple interrogatorio, una técnica basada en un diálogo o conversación cara a cara, entre el entrevistador y el entrevistado, acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la información requerida. La entrevista se caracteriza por su profundidad, es decir, indaga de forma amplia en gran cantidad de aspectos y detalles, además de tener un corto alcance en cuanto a la cantidad de personas que pueden ser entrevistadas en un periodo determinado, es decir, se abarca un número reducido de entrevistados. El instrumento de medición cuantitativa empleado en la realización de una encuesta, indistintamente de su tipo, ha de ser la guía de entrevista, la cual consiste en un formulario que, generalmente, contiene información sobre fecha, hora, lugar, identificación del entrevistado, tema central y las interrogantes a ser planteadas al respecto, con los correspondientes espacios para las anotaciones. La entrevista se clasifica en 3 tipos. Entrevista estructurada o formal. Es la que se realiza a partir de una guía prediseñada que contiene las preguntas que serán formuladas al entrevistado. En este caso, la misma guía de entrevista puede servir como instrumento para registrar las respuestas, aunque también puede emplearse el grabador o la cámara de video. Entrevista no estructurada o informal. En esta modalidad no se dispone de una guía de preguntas elaboradas previamente. Sin embargo, se orienta por unos objetivos preestablecidos, lo que permite definir el tema de la entrevista. Es por eso que el entrevistador debe poseer una gran habilidad para formular las interrogantes sin perder la coherencia. Entrevista semiestructurada. Aun cuando existe una guía de preguntas, el entrevistador puede realizar otras no contempladas inicialmente. Esto se debe a que una respuesta puede dar origen a una pregunta adicional o extraordinaria. Esta técnica se caracteriza por su flexibilidad. Además de sus instrumentos específicos, tanto la entrevista estructurada como la no estructurada pueden emplear instrumentos tales como el grabador y la cámara de video. En lo concerniente a la encuesta, esta se define como una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular.
La encuesta puede ser de carácter oral o escrita. La encuesta oral se fundamenta en un interrogatorio cara a cara, o por vía telefónica, en el cual el encuestador pregunta y el encuestador responde. Contraria a la entrevista, en la encuesta oral se realizan pocas y breves preguntas porque su duración es bastante corta. Sin embargo, esto permite al encuestador abordar una gran cantidad de personas en poco tiempo. Es decir, la encuesta oral se caracteriza por ser poco profunda, pero de gran alcance. Un ejemplo es el caso de los encuestadores que abordan a los conductores en los semáforos. Esta modalidad utiliza como instrumento una tarjeta contentiva de las preguntas y opciones de respuesta, la cual siempre es llenada por el encuestador. Otros instrumentos empleados en una encuesta oral son las grabadoras y cámaras de video, de uso muy común en las encuestas que realizan en la calle los medios de comunicación. La encuesta escrita es la que se realiza mediante un cuestionario, el cual consiste en un formulario contentivo de una serie de preguntas, ítems, proposiciones, enunciados o reactivos. Es autoadministrado, ya que debe ser llenado por el encuestado sin intervención del encuestador. Puede presentarse de tres formas, dependiendo del carácter de sus preguntas contentivas: cerrados, abiertos o mixtos. El cuestionario cerrado es aquel que establece previamente las opciones de respuesta que puede elegir el encuestado. Estas se clasifican en dicotómicas, cuando se ofrecen solo dos opciones de respuesta, y de selección simple, cuando se ofrecen varias opciones, pero se escoge solo una. Por otra parte, el cuestionario abierto es aquel que no ofrece opciones de respuestas, sino que se da la libertad de responder al encuestado, quien desarrolla su respuesta de manera independiente. Por último, se tiene el cuestionario mixto. Este cuestionario es aquel que combina preguntas abiertas, cerradas y mixtas. En conclusión, puede inferirse que los instrumentos juegan un papel significativo para percibir la información de forma sistemática del hecho investigativo. En tal sentido, se desprende que todo proceso científico de investigación requiere del diseño, construcción y aplicación de instrumentos adecuados y ajustados a la metodología y al tipo de investigación que se desarrolla, que permitan la pertinente recolección de datos e información útil para la investigación y facilite su posterior tratamiento, como lo es el correspondiente análisis de los datos, determinar la confiabilidad y validación del instrumento mediante la implementación de las comprobaciones necesarias, que garanticen la aplicación de adecuadas técnicas de presentación de los datos obtenidos. Confiando primeramente en que, con la elaboración de esta videoclase, se haya podido abarcar las expectativas de la cátedra, y de igual manera las del profesor José Luis Corona Lisboa, que a su vez puede servir de material de consulta para integrantes de la comunidad educativa, que confluyen en las redes virtuales de la web, nos despedimos, no sin antes dar las gracias a Dios por la oportunidad constante de adquirir nuevos conocimientos para la construcción colaborativa de aprendizajes positivos y a ustedes por su valiosa atención.